Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hora por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella. Queremos implorar, Señor, tu favor y tu misericordia una vez más, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, para que la reflexión en esta verdad sea iluminada por tu Espíritu Santo, para que crezcamos en tu gracia y conocimiento, para que tu nombre, Señor, sea engrandecido en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Noemí comenzó el camino de regreso a casa, un camino angosto, un camino de separación y, como vimos también, un camino de fe. El camino de regreso a casa se nos dice ahora que la viuda llegó a su destino, llegó a casa otra vez, llegó a su tierra, pero en unas condiciones bastante sorprendentes. Y llegó con su nuera Ruth. En este episodio el escritor sagrado nos muestra la soberana providencia en acción, trayendo a Noemí de regreso a casa para cumplir su grande propósito. Aunque para Noemí esta parte de la historia constituye más bien un regreso amargo. Así titulamos nuestra reflexión hoy, un regreso amargo, para usar un poco la perspectiva que la visión de Noemí nos deja a primera vista. Consideremos en esta oportunidad entonces este regreso amargo a la casa de pan. Un regreso en medio de depresión y frustración, pero un regreso al inicio de una gran bendición. Arranquemos entonces con nuestro primer punto, a la casa de pan. Esto es lo primero. Salieron Noemí y Ruth de los campos de Moab y llegaron a Belén, a la casa de pan. Luego de por lo menos 10 años en Moab, Noemí está de regreso a casa. Y Ruth, una extranjera que en adelante va a habitar allí, va a tomarlo como su propia casa también. Salieron de una tierra que les había prometido abundancia, pero que a la postre les trajo muerte, pérdida y separación. Ahora llegan a una tierra donde también hay muerte, también hay separación, pero una tierra en donde se adora al Dios vivo y verdadero, una tierra en donde se goza de la bendición de Dios, como se indicará más adelante, porque llegaron al inicio de una gran bendición para la casa de pan. Llegan después de un camino difícil. De pronto nuestro narrador simplemente nos da una pequeña frase, dice que salieron y llegaron. Pero eso no fue así. No había aviones en esa época, ¿sí? No hubo un vuelo expreso, no fueron en helicóptero, ni nada por el estilo. Les tocó a pie, porque tampoco se nos dice que hubo mulas, camellos, animales que las llevaran. No, ninguna flota, nada por el estilo para allá. Pero lo más probable es que ellas siguieron una ruta que en la antigüedad había para recorrer entre Moab e Israel. Pero una ruta que podemos imaginarnos nosotros como una U invertida. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a imaginar la U al revés? Imagínense la U al revés. Y del lado del este
Suben rodeando, aquí en el centro está el Mar Muerto y están en este lado en los campos de Moab y tienen que subir bordeando el Mar Muerto y pasan cerca de Jericó al norte y luego bajan un poco otra vez hasta llegar a Jerusalén. No era un camino directo, no había forma de cruzar directo, no había ferries, no había lanchas de vapor, nada por el estilo que las hiciera pasar directo. Les tocó un camino, recorrer un camino un poquito difícil. Una ruta llena de montañas, de valles, de desierto, para poder entrar a la casa de pan. Un camino que suponía peligros y especialmente para dos mujeres solas. Un terreno montañoso y árido que podría también alargar la jornada. Se estima que la distancia que ellas recorrieron fue aproximadamente 120 kilómetros, más o menos 20 o 25 kilómetros en cada jornada. Así que el tiempo de viaje duró aproximadamente una semana. Diríamos aquí, pero 120 kilómetros está cerca. ¿Cuánto está Villavicencio? ¿Y cuánto nos demoramos para llegar a Villavicencio en carro? Es una eternidad y con los derrumbes que hay, una cosa terrible. Bueno, ahora imagínense ese recorrido a pie. Y en las condiciones de las vías. Bueno, es un terreno árido, montañoso, un camino que había intenso calor en el día y un gran frío en la noche. Así que las condiciones de este viaje no eran precisamente como las más motivadoras. Cuando usted sale de paseo, no sale emocionado, nos vamos para Cartagena o no sé para dónde, y van con esa alegría al paseo, ¿sí? Pero si el paseo implica un camino peligroso, pues como que no aguanta, decimos también por allí. Ruth con su suegra siguieron este camino y Ruth no dejó que su suegra, ya anciana, emprendiera este viaje en solitario, que se fuera sola. Y no solo la acompañó por una mera cortesía, sino que, como vimos, hizo un pacto de permanecer con ella. Hizo un pacto de abrazar como propios el pueblo y el Dios de Noemí. Ambas recorrieron este camino extraño, desolado. Camino que, ¿se acuerdan que hizo Orfa? No quiso recorrer. Ella dijo, bueno, suegra, yo te quiero mucho, me duele mucho dejarte, pero yo no sigo por ahí. Me devuelvo a Moab. En cambio, Ruth siguió con Noemí. Hermano, ¿con quién recorres este camino de regreso a casa? ¿Con la multitud de amistades de parranda o en solitario? ¿Y realmente vas solo? ¿No ha puesto Dios a tu lado peregrinos que van hacia el mismo destino? Un comentarista nos dice, el mundo es nuestro desierto y solo somos felices cuando el camino nos conduce a un lugar de descanso. Llegaron a Belén, a la casa de pan. Pero ¿cuántos se acompañan mutuamente a Betabén, a la casa de iniquidad? Son pocos los que andan por el camino angosto, pero son muchos los que van por ese camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte. Nuestro texto nos dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Llegaron a su destino. A pesar de los peligros que suponía el camino, a pesar de ser dos viudas sin la protección de hombres que custodiaran su viaje, la soberana providencia trajo a estas mujeres hasta la casa de pan. Dios se encargó de aparejar el camino, trayéndolas a salvo a esta casa de pan. Dios las llevó por todos estos terrenos. Ellas tuvieron que caminar. Se cansaron, se fatigaron muy seguramente. Pero Dios las estaba llevando al lugar de descanso, a la casa de pan. No tuvieron pérdida real a pesar de lo difícil que pudo haber sido el camino.
No cambiaron de rumbo. No dijeron, venga, mejor nos quedamos en Jericó, ya que pasamos por ahí cerca, pues metámonos a Jericó. Esta ciudad de pronto es mejor que Belén. No, tenían un destino, iban para Belén y llegaron a Belén. No se extraviaron, sino que llegaron a su destino. Ahora estaban en esta casa, en la casa de pan. Hermanos, cuán bueno es Dios, cantábamos hace un momento. Cuán fiel es Dios. Él nunca deja a los suyos, siempre los conduce para bien. Y aunque por un momento puedan estar alejados, Dios los lleva de regreso a casa. ¿Te ha conducido Dios de regreso a casa? ¿A su pueblo? ¿A su familia? ¿Has considerado cómo te ha guardado Dios en todo el camino que has recorrido? Ya sea una senda de gran tristeza y dolor al estar lejos, o tal vez una senda donde la aflicción se aminora porque siempre has estado en casa desde la infancia. Has sido traído a la iglesia y has hallado descanso en Jesucristo, tu buen Salvador. En segundo lugar, vemos que este regreso amargo se da en medio de una condición emocional de Noemí de depresión y frustración. Este es un tema que ya hace muchos años está de moda acá en el país, ¿no? Y en el mundo entero. Y no se sabe abordar y se habla mucho y los psicólogos hablan mucho de esto. En la Biblia vemos gente deprimida, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y eso es pecado? ¿Sí o no? Ay, hermano, ya lo vimos en Salmos, ¿cierto? Ya lo vimos en Salmos. 3 años y vimos ahí a hombres deprimidos. Salmo 73, ¿se acuerdan? Elías, un gran hombre de Dios, también lo vimos deprimido, pero se la pasó toda la vida en esa depresión. ¿Se acuerdan qué le pasó a Elías? Cuando quería, ay ya Señor, ya yo estoy cansado de esto, mejor llévame, mejor es la muerte. ¿Y qué le dijo Dios? Venga, mijito, y lo consintió, y le dijo, ay, pobrecito, y lo apapachó, y lo abrazó, y toda la cosa. ¿Eso fue lo que le dijo a Elías? Le mandó una buena comida. Dios sabe cómo es qué es lo que necesitamos, ¿no? Elías necesitaba comida, estaba cansado, aparte de todo lo que había vivido antes. Y Dios le dice, levántate y come. ¿Por qué? Largo camino te resta, todavía tienes que seguir caminando. Todavía no has llegado a tu destino, así que no te puedes quedar ahí. Yo todavía no te voy a traer, así que olvídate de eso, olvídate de la depresión y tienes que seguir caminando. Ay, ese Señor, yo no sé, como que no me comprende, ¿cierto? El Señor no lo entiende a uno, no es humano. Pero estábamos diciendo en la escuela dominical que Él es una persona, ¿o no? Que tiene personalidad. Y entonces, bueno, mi punto, hermanos, acá es que esta mujer llegó en depresión, llegó en frustración. De pronto, así fue tu regreso a casa. ¿Se parece en algo la historia de Noemí a la tuya? Como hemos dicho antes, Noemí era una mujer creyente. Esto es muy importante. Noemí era una mujer creyente, no era una impía. Era una mujer creyente, pero como todo creyente en proceso de santificación, Dios no había terminado de tratar con ella. Aún tenía que ser conformada al carácter de Cristo. Ustedes y yo aquí hoy también tenemos que ser conformados al carácter de Cristo. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, hasta el día de tu muerte tendrás que ser conformado al carácter de Cristo. No ha terminado Dios, sigue trabajando, sigue obrando en tu vida. Pero todas las circunstancias que Noemí había vivido demostraron, o más bien le demostraron a ella su necesidad de un redentor. Sus palabras dejan ver gran depresión, sus palabras dejan ver frustración. Esa fue la actitud que Noemí asumió frente a las pérdidas experimentadas, aunque sabía perfectamente que su vida estaba en las manos de Dios. ¿No les parece algo similar? ¿No pasamos por situaciones similares? ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es soberano? Que hace como Él quiere. Y que todo lo que Dios hace como en su creación, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vio Dios la creación? ¿Cuál fue la evaluación que hizo?
Todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Lo sabemos, ¿sí o no? Y cuando estamos enfermos decimos, Dios es bueno. Y cuando me duele por aquí, me duele por allá. Y cuando no sé qué hacer, también reconozco, Dios es bueno. Noemí sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Incluso en medio de su frustración y la manera como habla, deja ver que confía, o que más bien sabe que su vida está en las manos de Dios. Del Dios todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Estábamos estudiando también de los nombres de Dios, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es ese nombre que nos habla que Él es el Todopoderoso, suficiente para todas las necesidades de su pueblo? El Shaddai. Y ese es el nombre que se utiliza acá, en este relato. Dios es fiel a su pacto. También se utiliza Yahvé, al cual señala una y otra vez. ¿Se acuerdan que el domingo pasado mirábamos que ya iban 5 veces el nombre de Dios, y acá otra vez 2 veces más el nombre de Dios? Se señala a Dios activamente involucrado en todos los acontecimientos de la vida. Miren, hermano, el Señor en su providencia lo que nos está dando. Los que están en la escuela dominical, vimos cómo Dios es inmutable, no cambia, pero esto no quiere decir que esté ocioso, no quiere decir que no esté activo. Ese Dios que es diferente de todo, trascendente, también está en nosotros, con nosotros y actuando. Eso es lo que nos está diciendo Noemí. Noemí no es teóloga ni utilizó estos términos, pero lo que está diciendo muestra que Dios ha estado activo. Esta mujer, como vimos antes, a pesar de su ternura con sus nueras, a pesar de su fidelidad como esposa y como madre, a pesar de conocer que Dios es soberano, único y verdadero, que gobierna todas las cosas, todas las acciones de sus criaturas, después de estos 10 años se produjo un gran efecto en su vida, o estos 10 años produjeron un gran efecto en su vida. Llegó a casa en una profunda depresión y frustración. Cosa que era notable a todos. Resonó la noticia en el pueblo, regresó Noemí, volvió Noemí. ¿Se pueden imaginar ustedes el alboroto en un pueblo chiquito cuando ven regresar después de 10 años a una persona que seguramente era reconocida en el pueblo, que tal vez tenía una muy buena posición económica, que seguramente era ilustre por su piedad, pero también por la influencia que pronto tenía en el pueblo? Y se forma el alboroto. Resonó esa noticia. Hubo el término que se utiliza acá para hablarnos de lo que pasó, denota murmuración o incomodidad, o como traduce nuestra versión Reina Valera, conmoción en la ciudad por el estado en el cual regresó Noemí. Al punto que las mujeres decían, ¿esta es Noemí? Hermanas, cuidado, ¿no? ¿Por qué decimos que mujeres? Porque el verbo plural que se utiliza acá en el hebreo, este plural es femenino. ¿Sí? Puede referirse muy seguramente a las mujeres, aunque también pudiera utilizarse en general a la ciudad, porque el nombre de ciudad también es femenino. Pero hay muchos comentarios al respecto y que se coincide, y la Biblia de las Américas también utiliza esta traducción, que las mujeres eran las que decían esto. Noemí, ¿esta es Noemí? Por lo general las mujeres son un poquito más detallistas que los hombres, ¿sí o no? Mi esposa suele ser un poco detallista. Ay, mira fulano, y mira el sultano, y el cabello, y no sé qué. ¿Y si te diste cuenta de toda cosa? Y yo, ¿de qué? Ay, pero tú no te das cuenta de nada. Pero lo siento, me queda un poco difícil. Bueno, parece que estas mujeres detallistas ahí en Belén pudieron percibir la amargura de espíritu que había en esta mujer. Pudieron darse cuenta lo distinta que venía. Ustedes se pueden imaginar de pronto una mujer madura, pero joven, que sale, que se va con sus hijos, con su marido, y pasan por lo menos 10 años, tal vez más.
y ya la ven sumamente envejecida. Y esa cara radiante que tal vez tuvo antes, ahora es una cara de tristeza. El impacto fue grande. El impacto fue grande y por eso era que esta mujer decía, esta es Noemí. Resonó la noticia, volvió Noemí. Tal vez podemos comprender mejor el revuelo al llegar preciso ante un evento público, donde mucha gente pudo darse cuenta que había llegado una nueva persona al pueblo. Una tradición señala que esto pudo coincidir con el entierro de la esposa de Booz, el que vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Pero es una tradición, no tenemos de pronto certeza acerca de ello. Pero podemos también considerar, como era tiempo de cosecha, era normal que hubiese actividades públicas en el pueblo precisamente por este tiempo de cosecha, que es cuando llega Noemí. El punto es que la ven, la gente se da cuenta, el pueblo se da cuenta que llega en una situación bastante triste, bastante desoladora. Un comentarista nos expresa: quienes han regresado a su país natal y al hogar de su infancia tras una prolongada ausencia, saben muy bien cómo todo parece familiar y extraño a la vez, viejo y a veces nuevo, y mil pensamientos se agolpan en la mente y emociones emotivas se apoderan del corazón a cada paso. El gran cambio en las circunstancias de Noemí se hizo evidente en su apariencia, en su forma misma de entrar a Belén. Y es cierto que los años suelen dejar marcas en nuestras vidas. La juventud se pasa muy rápido, ¿sí o no? ¿Qué hace que no teníamos ni una arruguita? Y ahora nos vemos al espejo y, Dios mío, los años pegan. Nada más vean a los hijos, vean a mis hijos, más altos que yo ahora. Dios mío. Nos pasaron, hermano. Terrible. Acá me miren también, aquí también me pasaron, sí. Ahí uno se da cuenta. Miren lo que pasa. Es muy rápido. Jóvenes, no piensen que van a ser jóvenes toda la vida, así que no desperdicien el tiempo. La juventud se va a pasar rápido. Las fuerzas se pasan rápido. Algunos dicen, por ejemplo, acerca del Señor Jesús, que Él aparentaba mayor edad. Y pudiéramos decir, a causa de la aflicción. ¿Acaso no nos dice la Biblia que Él es aquel varón de dolores, experimentado en quebrantos, de quien escondimos el rostro, a quien menospreciamos y no estimamos, como dice Isaías 53:3? ¿Cómo entendemos, hermanos, la admiración del pueblo al decir, ¿es esta Noemí? ¿Sería una voz de mera admiración o sorpresa? ¿O tal vez una voz de desprecio y condenación? ¿Qué voces hubo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Qué decían del Señor? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otros salvó, sálvate a ti mismo. Otros pudieron decir, realmente este era el Hijo de Dios. Muchas voces distintas. Pero hablando del caso de Noemí, la depresión y la frustración que ella manifiesta expresan la incomprensión de la soberana providencia. ¿Se acuerdan que al principio del capítulo 1 de Ruth estuvimos estudiando que la soberana providencia a veces nos es extraña? Aquí tenemos el ejemplo. Noemí no comprende su situación. Ante las voces que le decían, ¿es esta Noemí? Ella responde, no me llamen Noemí. Llámenme, ¿cómo? Bueno, para nosotros es indistinto, ¿no? Esto, el nombre, ¿qué quiere decir eso? Pero para ellos sí es muy significativo. Acuérdense que al principio decíamos, Noemí significa dulce, placentera o dichosa. Pero ahora dice ella, no me llamen dulce, llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso, el Shaddai.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. Pueden notar, hermanos, lo que estas palabras nos hablan de la vida de Noemí, lo que estaba expresando, lo que estaba sintiendo, la condición en la que se encontraba esta mujer. Noemí declara que Dios le ha causado esta amargura en su vida. ¿Y qué diríamos? No, Noemí, estás equivocada. Dios no puede hacer nada de eso. Eso fue el diablo mentiroso el que te trajo a esta situación. ¿No nos habían enseñado eso en algunas otras partes? Aquí hay más de uno que escuchó eso, ¿sí o no? El diablo puerco, ese fue el que... Hermano, nuestra vida está en las manos de Dios y Noemí sabe que su vida está en las manos de Dios por completo. Eso no quiere decir que ella tenga total comprensión de lo que Dios está haciendo. Usted y yo sabemos que Dios es soberano, pero a veces no comprendemos por qué pasamos por ciertas situaciones, ciertas dificultades. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que soy más pecador que fulano? No, yo no soy tan malo como los otros, entonces ¿por qué me pasa a mí esto? Y no entendemos. Noemí sabía que su vida estaba en las manos, pero dice, el Todopoderoso, el que gobierna todas las cosas, me ha hecho causar amargura. Podemos notar tal vez una ironía, pues ella dice, el Shaddai, es decir, el Dios todo suficiente para todas las necesidades de su pueblo, le ha desprovisto de todo, puesto que se fue llena. ¿Cómo se fue? Eso es decir, ¿qué quiere decir que se fue llena? Cuando se fue, ¿con quién salió? Con su esposo, con sus hijos. Y seguramente algo para llevarse, ¿no? Para migrar, bueno, y de pronto regresar rápido. Tal vez esa era la expectativa. Pero dice, ese Dios Todopoderoso me ha desprovisto de maridos, de hijos, y ahora está vacía. Sí, dice, estoy aquí de regreso a casa, pero vacía. Entonces dice, no, mi condición no armoniza con la dulzura del nombre que se me atribuye, cuando mi vida es totalmente amarga. Que Dios nos libre, pero este tema de depresión es difícil, es complejo. ¿Sí? Y podemos caer incluso en una amargura como esta. Las palabras de Noemí son reales y son experiencias que los creyentes también están expuestos y pueden pasar. En completa amargura. Ahora, la Biblia sí nos dice que no nos dejemos llenar de raíces de amargura, ¿cierto? O sea, no nos podemos quedar en eso tampoco. Pero es una experiencia real. Es algo que aún los creyentes pueden experimentar. Pero noten esto, hermanos. ¿Noemí llegó sola a Belén? ¿Con quién llegó? Con Ruth, su nuera. Y era cualquier nuera. ¿A usted les parece que cualquier nuera iba a hacer lo que hizo Ruth? Orfa dijo, no, yo por allá por ese camino no ando, yo por allá no voy. Yo creo que Noemí, tienes toda la razón y yo mejor me quedo acá y hago mi familia y restauro mi vida acá. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, pero te vas tú sola. Noemí dijo, Ruth, perdón, le dijo, no, yo no te voy a dejar. Y hace un pacto, no te voy a dejar. Y va con su suegra y recorre esa jornada, tal vez esa semana de camino para llegar hasta Belén. Ruth estaba con ella. Ruth caminó con ella. Por eso preguntábamos hace un rato, ¿quién camina contigo de regreso a casa? Ruth caminó con ella incluso desde antes de que muriera su hijo mayor, el hijo mayor de Noemí. Ruth acompañó a Noemí en su dolor y caminaron juntas hasta Belén. Y aunque esto podía ser valioso para Noemí,
Las palabras que expresa nos dicen que no era suficiente. Al parecer, Noemí no estaba estimando la compañía de su nuera como la bondadosa provisión de Dios para ella en ese momento. Los ojos de pronto estaban nublados y lo único que ella podía ver era que su esposo y sus hijos le habían sido arrebatados. Su foco fue: yo me fui llena, pero regresé vacía. Yo tenía muchas cosas, pero Dios me lo ha quitado todo. Dios me ha hecho pedazos. La expresión de aflicción, de que Dios me ha traído aflicción, literalmente significa me ha hecho pedazos, me ha hecho añicos, a entenderlo nosotros acá. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿O ha escuchado de alguien sentirse así? Que su vida está hecho pedazos. Y cuando dice que está hecha a pedazos, da la impresión de que no se puede reconstruir. ¿Ha visto una olla de barro o algo cuando se vuelve añico, cuando se vuelve pedazo, se quiebra? Por más que usted trate de pegarla, ahí no hay nada que hacer. Esa es la idea que podemos percibir también en las palabras de Noemí. ¿Es familiar esa escena para ti? ¿No solemos nosotros deprimirnos al no comprender la soberana providencia? ¿Al no comprender los tratos del Señor con sus hijos? ¿Al no comprender su disciplina para corregirnos, para instruirnos? ¿Al no comprender que estamos en un proceso de santificación? Noemí estaba en amargura de espíritu. Otro expositor decía: el hombre en su abundancia tiende a olvidarse de Dios, pero la adversidad, la negación, es la manera divina de atraer nuestros pensamientos hacia Él. Sin duda, Dios trata con amargura a los hombres a veces. Ese trato de Dios. Esto pasó con Noemí. Ella se llenó de amargura ante la incomprensión de lo que había vivido, advirtiendo que seguramente Dios la estuvo castigando por sus pecados. Ella dijo: el Todopoderoso ha testificado contra mí. Coloca la escena de un juicio en donde se le ha declarado culpable. Ella está diciendo: Dios dijo que soy culpable y me ha castigado. El verdadero creyente puede experimentar episodios similares de incomprensión y amargura. Pero como enseñaba Matthew Henry, la copa de la aflicción es una copa amarga. Pero ella reconoce que la aflicción viene de Dios. Conviene mucho a nuestro corazón que sea humillado bajo providencias humillantes. No es la aflicción misma, sino la aflicción bien llevada la que nos hace bien. Eso me hace recordar las palabras de Santiago, que dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren ¿cómo? En prosperidad, bendecido, en victoria, como dicen por ahí. Cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Pero tenga la paciencia en su hora completa, también nos dice, ¿no? Alégrense, porque no por la prueba, sino por lo que Dios está haciendo en medio de ello. Y respecto a la explicación de las aflicciones del creyente, ¿o es que el creyente no se aflige? El creyente no tiene problemas. Es que usted es un hijo del Rey de Reyes, ¿cómo así que usted va a tener problemas? ¿Cómo así que usted va a tener escasez? Bueno, y Noemí, Elimelech, su gente, no salieron de la casa de pan porque había hambruna. Debemos comprender, en todas las situaciones vienen de parte de Dios, aunque no sea siempre para castigo. Así es presentada la enseñanza del libro de Job. ¿Se acuerdan? A Job se le quitó absolutamente todo, hasta la propia salud. ¿Se imaginan? Tanto que le tocó por allá echarse a la tierra y rascarse con un tiesto, estaba vuelto nada. Después de ser un hombre muy rico, muy influyente, con una gran familia, y lo pierde absolutamente todo. Pero no era precisamente porque había pecado contra Dios. Así también ocurre con Noemí.
Noemí no es peor que otras personas. Ni siquiera es tan mala como muchos alrededor de ella. Pero seguramente los que eran más malos no habían sufrido lo que ella estaba sufriendo. Y no es ese nuestro dilema, no decimos, Señor, pero es que sí, yo sé que soy pecador, pero no soy tan malo como otra gente y mira lo que a mí sí me toca vivir. Y así como que tratamos de justificarnos y decirle a Dios, es injusto lo que me está pasando. Noemí no era de esa manera, pero sufría más que otras personas. Lo cierto es que Dios tiene derecho a tratar severamente a los mejores de sus hijos para su bien último. Yo les pregunto, ¿qué maldad hizo Cristo para recibir el severo juicio de Dios en la cruz? ¿Qué dice la Biblia? El que no hizo maldad, Dios lo hizo maldad o lo hizo pecado por nosotros. Así que si usted piensa que hay algo injusto, piensa en la cruz. Él llevó el castigo injusto, pero lo llevó en nuestro lugar para librarnos a nosotros. ¿No es acaso esa cruz por la cual ustedes y yo ahora tenemos esperanza? ¿No es acaso por esa cruz que ahora tenemos perdón y vida eterna? A diferencia de Cristo, que vino voluntariamente a hacer la voluntad del Padre y a beber esa copa amarga, Noemí no sabía lo que Dios haría con Ruth por medio de las aflicciones de su familia y lo que esto traería para la nación entera y para el mundo entero. Por eso para ella esto era un regreso amargo. Pero este regreso amargo se da al inicio de una gran bendición. Este es nuestro último punto, nuestro tercer punto. Un regreso amargo al inicio de una gran bendición. La Biblia no disimula, no suaviza la condición de Noemí. Simplemente nos dice, así volvió Noemí. Versículo 22, así volvió Noemí. Y dice también, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Aunque para Noemí solo había amargura en ese momento, a la verdad su regreso marcaba un cambio glorioso en su vida. Llegó a casa en un momento muy bueno. Se fue cuando había hambre, pero regresa cuando hay una nueva cosecha. Miren estas cosas. Llegaron a casa Noemí y Ruth. Otra vez, no llegó Noemí sola, llegó con Ruth la extranjera, dice el texto. Y el autor sagrado quiere resaltar esto. Llegó Noemí con su nuera, una moabita, una extranjera. Se enfatiza cómo la maravillosa providencia de Dios atrae a su pueblo a una mujer que originalmente no conocía al Dios vivo y verdadero, pero que encontró refugio en el Señor, el cual es muy misericordioso. El hecho sobresaliente en toda esta historia, mis hermanos, no son las aflicciones y la amargura de Noemí. El centro no es Noemí, así como el centro no es tú ni soy yo. A veces decimos que yo sufro mucho, es que a mí me ha tocado muy duro. Usted no sabe lo que a mí me ha tocado. Y nos compadecemos. Pero el centro no es Noemí, ni siquiera Ruth. El énfasis aquí está en lo que Dios está obrando providencialmente. Que Dios trajo de regreso a casa a los suyos, a la casa de pan. El hecho finalmente, no importa que haya llegado con toda la amargura, el hecho es que llegó a casa. Y Dios trajo a casa también a una mujer que iba a desempeñar un gran papel en la historia del pueblo de Dios. No se relata acá voces de consuelo diciéndole a Noemí, tranquila, de ahora en adelante todo va a ser color de rosa. No le dice pare de sufrir, no le dice todo va a estar bien, o que se hayan compadecido. Hermana, lo siento mucho, esperamos que Dios te consuele, que Dios te ayude. Aquí estamos en lo que podamos servir. No escuchamos eso. Pero eso sí deberíamos escucharlo en la iglesia, ¿no? Sí deberíamos escucharlo cuando regresa un hermano que no habíamos visto. ¡Qué bueno verte otra vez!
Me alegra que estés con nosotros otra vez. Y animarle y decirle, cuentas conmigo. No escuchamos eso, no pasó eso en la iglesia de Belén. Terrible, ¿no? Oiga, esa iglesia no voy. Esos hermanitos, terrible. Tampoco escuchamos voces de reprensión diciéndole, eso te pasó por desobediente. Gracias a Dios, ¿no? Y que acá tampoco escuchemos esas voces. Eso te pasó por rebelde, por terco. No escuchamos eso. Solo se escuchó una noticia que resonó en toda la ciudad. Regresó Noemí. Qué bueno, porque ella regresa al inicio de una gran celebración, hay una gran bendición. Noemí volvió de los campos de Moab con su nuera Ruth y llegaron a Belén al comienzo ¿de qué? ¿Qué dice nuestro texto? De la siega, al comienzo de la cosecha de la cebada. El tiempo de cosecha por lo general era un tiempo de fiesta, de celebración, de regocijo por esa misericordiosa provisión de Dios para su pueblo. Noemí llegó a comprobar la buena noticia que había escuchado allá en los campos de Moab. ¿Se acuerdan por qué salió de allá? Porque había escuchado la buena noticia. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Y ahora llega a casa y se da cuenta precisamente la buena noticia es real. No era un cuento, no era una exageración, era real, no era una ilusión. Ahora está en casa comprobando la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, a pesar de su frustración y su depresión. Miren qué bueno que Dios no le dijo a Noemí, listo, te voy a traer a casa, pero tienes que dejar a un lado tu tristeza, tu depresión y tu falta de entendimiento. Dios no le dijo eso. La trajo para que empezara a experimentar la buena nueva, que escuchara la buena noticia. Aunque no fue automático para Noemí, y seguramente para ninguno de nosotros, la desolación y amargura darían paso al gozo de la abundante y misericordiosa provisión de Dios en la casa de pan. Es la realidad de todo pecador arrepentido cuando ve la cruz, cuando ve a Cristo, su Señor, su Salvador, que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué mayor gozo es este? Saber que nuestros pecados han sido perdonados, que Cristo nos ha perdonado y que ahora por medio de su obra en la cruz podemos gozar de paz y comunión con Dios. Gozar de su bendición en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, lo cual trae abundante regocijo. Acuérdense que el Señor Jesús nos enseña también, Lucas 15:10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué bueno, qué buena noticia. Si el Señor nos trae a casa en arrepentimiento y fe, es un motivo de regocijo. Y si es de regocijo para los ángeles, ¿cuánto más para nosotros? Que Dios nos traiga. La historia seguirá desarrollándose. Pasaremos al segundo capítulo, pero aquí concluimos que Dios llevó a Noemí de regreso a casa. Un regreso amargo para ella. Fue un regreso a la casa de pan en medio de su depresión y frustración, pero al inicio de una gran celebración para experimentar la realidad de la buena nueva, que Dios había visitado a su pueblo para hacerles bien. Amado hermano, si tú has sido traído por Cristo a su iglesia, si tú has sido traído de regreso a casa, a pesar de tus incomprensiones, a pesar de tus tentaciones, a pesar de tus sufrimientos a causa de tus propios pecados o a causa de los pecados de otros, la buena noticia es una realidad que puedes disfrutar. Tal vez tu regreso pueda ser amargo, como en el caso de Noemí. Finalmente el pecado no trae nada bueno, ¿no? Y la disciplina del Señor a veces suele ser amarga, pero al final da un fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Esto es parte del arrepentimiento y fe en Jesucristo.
La iglesia del Señor aquí y en todo lugar, la casa de pan puede proclamar: Dios nos ha visitado para hacernos bien. Cristo ha venido y la cruz testifica del bien que nos trajo, del gozo que podemos tener hoy, porque somos perdonados, porque somos limpiados, porque somos restaurados, porque somos hijos del pacto. Si hoy es tu nuevo comienzo, o si ya hace un tiempo has comenzado este camino de regreso a casa, disfruta el perdón y la comunión que tienes con Cristo. Disfruta la abundante provisión de Dios en Cristo, tu Señor, tu Salvador. Y mantente mirándolo a Él, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, porque para ti también hay provisión en Cristo. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por traernos a tu presencia, por traernos a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de todas nuestras condiciones, a pesar de todas nuestras torpezas, a pesar de todas nuestras incomprensiones, Señor. Gracias. Gracias por esta obra perfecta, maravillosa que tú haces, trayéndonos a disfrutar de esta abundante provisión que tú das a tu pueblo. Tú has dicho que el que cree en Jesús no tendrá hambre jamás, porque Cristo es ese pan que descendió del cielo. Señor, permítenos venir con una fe sencilla, con una fe humilde, que espera por completo en tu gracia, que espera por completo en tu misericordia, y no en nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Danos la gracia que necesitamos, Dios, para poder dar paso de la incomprensión, de la frustración, de la amargura, a disfrutar el gozo de tu salvación constantemente, a disfrutar el gozo de estar en casa, de estar en tu presencia, de hacer parte de tu iglesia. Ayúdanos, Dios, en el resto de nuestro peregrinaje, sabiendo que tú estás con nosotros. Y aunque haya aflicciones o desiertos, tú no nos dejas, tú no nos desamparas. Ayúdanos, Dios, a considerar cuán bueno eres tú, cuán grande es la obra de nuestro Salvador, que nos satisface por completo, que nos llena por completo, cosa que no encontraremos jamás en un mundo que te aborrece, en un mundo que se levanta contra ti. Ayúdanos, Dios, a tener nuestra mirada puesta solo en Jesús, el autor consumador de la fe. Ayúdanos, Padre, en medio de la situación que cada uno puede experimentar en su familia, en su hogar, en sus trabajos, Señor, en donde quiera que nos encontremos. Ayúdanos, Padre, a saber qué es tu historia en realidad, es la historia de Cristo, para que mostremos a Cristo, para que confiemos en Cristo, para que proclamemos a Cristo en medio de cualquier situación. En tus manos nos colocamos y te damos muchas gracias. Amén y amén.